Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Ya, el tema que me tocó tratar esta tarde, ya, es el paradigma de la terapia dual y el futuro de la terapia antirretroviral. Ya, con esta presentación tenemos que partir de la base que ya el tratamiento antirretroviral, las nuevas drogas que hay actualmente, las que estamos usando actualmente, son altamente efectivas y muy seguras. ¿Ya? Por lo tanto, el tema central al cual nos estamos abocando actualmente es que los pacientes mantengan la supresión viral sostenida en el tiempo y para eso tenemos que optimizar harto la adherencia al tratamiento. ¿Ya? Oye, el puntero. Ah, ¿ya? Y para ver qué temas podrían o qué problemas podrían haber relacionado con la adherencia, este gráfico me gustó mucho porque muestra la prevalencia de las determinantes que impactan de forma negativa en la adherencia y como vemos ahí también hay varias subpoblaciones representadas. Tenemos, por ejemplo, europeos, América Latina, ¿ya? Y ahí si nos vamos a América Latina nos podemos dar cuenta que hay varios problemas asociados a los trastornos del ánimo, ¿ya? La depresión, ya sentirse abrumado por el diagnóstico, por empezar a tomar tratamiento antirretroviral, ya la fatiga del comprimido, el estigma del recordatorio de estar tomando pastillas todos los días, ya van a ser factores que pueden influenciar a la no adherencia al tratamiento y por lo tanto al abandono y a que finalmente esta persona que vive con VIH siga transmitiendo la enfermedad. Entonces, para esto nos estamos centrando en cómo elegir los tratamientos más personalizados posibles. Y tenemos que tener en cuenta varios factores que pueden ser dependientes tanto de la terapia antirretroviral como del individuo al cual se les va a iniciar tratamiento antirretroviral. ¿Ya? Y ahí tenemos factores que nos dan cuenta de la frecuencia de la dosificación. Sabemos que tenemos que intentar dar la menor cantidad de pastillas, la menor cantidad de veces al día para que la adherencia sea lo más óptimo posible, ya que el número de comprimidas sea el menor posible, que el perfil de seguridad también sea el mayor posible, ya porque muchos de nuestros usuarios al iniciar tratamiento antirretroviral no tenían sintomatología asociada y por lo tanto cuando empiezan tratamiento antirretroviral comienzan a experimentar ciertas sintomatologías asociadas a la terapia antirretroviral que los pueden llevar al abandono, ¿ya? Por ejemplo, nos ha pasado con pacientes adultos mayores que de repente han switchado o han iniciado tratamiento antirretroviral con dolutegravir, han empezado a experimentar problemas con el sueño, ¿ya? Que es un efecto adverso que está bien estudiado para dolutegravir, ¿ya? La barrera genética, intentar elegir fármacos que tengan una alta barrera genética y por lo tanto nos ayuden a estos perdonazos que tienen los pacientes, estos olvidos involuntarios, ya que el tamaño del comprimido sea el menor posible, ya el más chiquitito posible. Sabemos que desde que partió el primer STR, esto también fue un cambio del paradigma, ya los pacientes adhirieron más, pero muchos de estos comprimidos son extremadamente grandes y por lo tanto hemos tenido pacientes que tienen problemas de la deglución, no pueden utilizar el comprimido y por lo tanto les cuesta o lo trituran y no tiene indicación de triturarlo. Los dependientes del individuo, que la carga viral ICD4 basal, ya tenemos que tener ciertos rangos, por ejemplo, si se selecciona con plera o se switchea con plera, hay restricciones, por ejemplo, el HLA-B 5701, comorbilidades, polifarmacia, todos estos factores dependientes del individuo también hay que tenerlos en cuenta al iniciar un tratamiento antirretroviral optimizado y los objetivos del tratamiento antirretroviral que se buscan cuando se selecciona el mejor esquema posible es reducir la mortalidad y la morbilidad de la enfermedad, reducir al mínimo los efectos adversos, alcanzar la supresión viral y que ésta sea lo más sostenida en el tiempo posible, restablecer la inmunidad y poder mantenerla, ¿ya? Y mejorar la calidad de vida del paciente, que es el objetivo principal. Y esta ha sido la evolución del tratamiento antirretroviral, ¿ya? Partimos en la era de la monoterapia y la biterapia con el descubrimiento en el 87 de la acidobudina, el primer antirretroviral, ya con indicación clínica para la enfermedad, ¿ya? Y luego de esto, ya con saquinavir el 96, 95, 96, ya partió la era de la terapia antirretroviral de alta efectividad que también generó un cambio ya en la manera de tratar esta enfermedad. Ya estábamos acostumbrados anteriormente a fármacos que eran muy poco potentes, ya habían rebotes virológicos y que eran altamente tóxicos, principalmente porque desconocíamos un poco la farmacocinética que tenían los primeros antirretrovirales. Ya las dosis de pseudobudina eran más altas de las que usamos actualmente. ¿Ya? Y luego de eso partió la era del tratamiento antirretroviral de alta efectividad y a medida que se fueron descubriendo mayor cantidad de fármacos antirretrovirales, ya mayores target de acción, ¿ya? Y sobre todo con el descubrimiento de raltegravir, el primer inhibidor de integrasa, también hubo otro cambio en el ciclo de tratamiento del VIH, ya llegando a fármacos que son hartamente potentes, son muy potentes y que generan una menor toxicidad.
este fue uno de los primeros estudios que partió la era del hard, ¿ya? Que es el estudio ACTG 229, que es el estudio del saquinavir, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, en esta metodología, en este estudio, la metodología fue un doble ciego que incluyó 302 pacientes, ya que en estricto rigor utilizaban saquinavir, azetate y salcitabina, ya lo comparaban con azetate, saquinavir o azetate, salcitabina, ya que esas eran las biterapias que se utilizaban en ese momento, ¿ya? Y esto era lo que se encontraba. Podemos ver que los CD4 se mantenían a diferencia de las biterapias que se utilizaban en ese momento, ¿ya? Y que con la triterapia con saquinavir ya había un rápido descenso a las 4 semanas de la carga viral, pero esta en algún momento llegaba a rebotar. De hecho, es gracioso porque cuando leí este estudio decía que, es que esta combinación era muy bien tolerada. Entonces ahora uno piensa en usar salcitabina, acetate y saquinavir y era para nada tolerada, ¿ya? Entonces es muy gracioso, pero este estudio dio hartas luces de cómo se debían empezar a tratar ahora los pacientes y que la triterapia se venía para quedarse. Y esto generó finalmente la epidemiología de la enfermedad, ¿ya? Cuando en el 95, el 96 inició la era de la triterapia, ya hubo un cambio drástico en en las nuevas infecciones por VIH-Sida. Ya esta curva quebró radicalmente, ¿ya? Así que eso fue un descubrimiento muy importante. Y con respecto a las muertes, ya cuando la terapia empezó a ser menos tóxica, sobre todo calza mucho con el descubrimiento de los inhibidores de integrasa, también hubo un control viral sostenido en el tiempo y por lo tanto también la mortalidad quebró. Pero ¿cómo era tomar terapia antirretroviral en el año 96? Ya, por ejemplo, este era un esquema típico para tomar tratamiento antirretroviral en el año 96. Ya, sidobudina, 200 miligramos cada 8 horas, dosis mucho más altas de las que se usan actualmente. La mibudina, 150 miligramos cada 12 horas, e indinavir, por ejemplo, 800 miligramos cada 8 horas. ¿Ya? Esta era la cantidad de comprimidos que tomaba un paciente VIH en el año 1996. ¿Ya? Y no solamente eso, tenía que recordar, su médico le estaba recordando cada rato que esto tenía que tomarlo en ayunas para aumentar la biodisponibilidad del tratamiento y que tenía que tomar aproximadamente 1,5 litros de agua porque el indinavir cristalizaba, ¿ya? Y terminaba generando cristales en la orina, ¿ya? Y por lo tanto era un problema terrible. ¿Quién de ustedes tomaría 20 pastillas al día o 20 cápsulas al día? Todos los días, ¿ya? Por lo tanto, esto habla mucho de estos pacientes típicos que ahora uno dice, pucha, ¿por qué no se cambia a TLD, un comprimido, porque están con atripla? Y uno dice, pero cámbiese, el efavirenz ya no se usa mucho. No, yo no me cambio. Generalmente son pacientes antiguos que pasaron por múltiples esquemas, que ya no quieren volver a cambiarse de tratamiento. Ya porque la tripla en ese momento les funcionó y les sigue funcionando la combinación de TDF, FTC, efavirenz. ¿Ya? ¿Y para qué los vamos a cambiar? Sí, están súper. Ya no han experimentado efectos adversos y están indetectables. Finalmente, a pesar de esto, se fueron descubriendo nuevas moléculas, nuevos antirretrovirales y por lo tanto, con también del descubrimiento de cómo actuaba el virus, nuevos targets farmacológicos, ¿ya? Que es lo más importante, y por lo tanto, nuevas estrategias de tratamiento antirretroviral. Esto va muy, o es muy sensible o no avanza. ¿Ya? Entonces, para poder intentar mitigar y optimizar de mejor forma los tratamientos antirretroviral, ya se empezaron de nuevo a estudiar combinaciones de dos drogas, ¿ya? Y empezamos nuevamente a investigar en pacientes naive o en pacientes que cambian, que ya estaban suprimidos y que van cambiando de tratamiento antirretroviral, dos drogas para ver cómo nos funcionaba. Ya funcionaban pésimo, ya no alcanzaban la efectividad que se esperaba o la seguridad que se esperaba en estos tipos de estudios. Ya intentábamos disminuir el menor número de comprimidos al paciente, disminuir los efectos adversos que este podía tener, ya, pero iban pésimo en ese momento. Y este fue el primer estudio que demostró que podríamos usar tratamiento con dos drogas nuevamente, ¿ya? Que fue el Atlas M, que fue un estudio de Switch que utilizó 3TC con atazarrito, ¿ya? Este primer paciente fueron pacientes que estaban virológicamente suprimidos y que se randomizaron para dos ramas principales, que era la utilización de atazanavir-rito más 3TC o continuaban con su esquema en base a atazanarrito más dos inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa. ¿Ya? Y este primer estudio, el Atlas 2M, nos empezó a dar un poco de luces
de que estos pacientes podrían volver a utilizar dos drogas, ¿ya? Y con eso nos podíamos ahorrar un poco de efectos adversos a largo plazo que podían estar generando este tercer antirretroviral, ¿ya? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué los estudios pasados fracasaron? Y este estudio empezó a mostrar luces de que sí podíamos. Finalmente esto estaba muy en relación a la barrera genética, a la potencia que tenían los antirretrovirales, ¿ya? Entonces, a medida que se iban descubriendo nuevos fármacos y esto iban teniendo una barrera genética mucho más alta, era mucho más efectivo, ¿ya? Y se podían hacer combinaciones de dos drogas finalmente, ¿ya? Entonces, antes, claro, se probaban estudios duales con los primeros antirretrovirales que habían, pero a medida que se fueron descubriendo más inhibidores de proteasa que tenían alta barrera genética, ¿ya? Con combinaciones, por ejemplo, de inhibidores de integrasa, ¿ya? La era de la biterapia volvió a ser unos esquemas plausibles. Y finalmente, estos son los estudios principales que demostraron que sí se pueden usar terapia dual para el tratamiento del VIH. ¿Ya? El primero fue el Atlas 2M, que era la combinación de atazanavir-rito con 3-TC, el Gardel, ya que era un estudio en pacientes naive, que era lopinavir-rito con 3-TC, y actualmente lo que se utiliza principalmente es dolutegravir con 3-TC o darunavir busteado con o rilpivirina o dolutegravir. ¿Ya? Y se usan principalmente en pacientes que son naive a tratamiento o que están virológicamente suprimidos. ¿Ya? Y principalmente estas son las guías principales que ponen dentro de sus esquemas de tratamiento la terapia dual, ¿ya? Ya sea o en pacientes naive, ya ahí están las contraindicaciones, en qué tipo de pacientes deberían seleccionarse esta terapia dual y pacientes en switch, ¿ya? Ahora, ¿cuál es lo nuevo? ¿Ya? Estas terapias duales y estas terapias con alta barrera genética, con alta efectividad, ya se están formulando para ser utilizadas en una formulación long active. Eso finalmente es lo que se viene, ¿ya? Y ya tenemos las primeras luces que, o sea, ya está aprobado en nuestro país cabotegravir con rilpivirina, ya la primera terapia long active, ya que está aprobada según el ISP y todos los estudios, en nuestro país está aprobada en switch terapia. No. Las características farmacocinéticas de cabotegravir y rilpivirina permiten la utilización cada 2 meses, ¿ya? Esa es la actual recomendación que tiene cabotegravir con rilpivirina, ¿ya? Y acá están las principales características farmacocinéticas que, desde el punto de vista de las interacciones medicamentosas, es muy favorable, ¿ya? Se sabe que cabotegravir tiene metabolismo principal por UGT1A1 y tiene un metabolismo minoritario por 3A4, y la rilpivirina tiene metabolismo por 3A4. Una de las cosas que obtiene una ventaja de la rilpivirina oral versus la rilpivirina long active es que empezamos a evitar el tema de las calorías y no está el tema de la biodisponibilidad de rilpivirina asociada a la administración oral. Ya, esa es una de las ventajas que tiene rilpivirina long active versus la rilpivirina oral. Y con respecto a las interacciones medicamentosas, hay que tener ciertos cuidados al momento de indicar cabotegravir con rilpivirina. Hay interacciones medicamentosas que pueden alterar la farmacocinética y por lo tanto la efectividad del tratamiento, ya por ejemplo con ciertos anticonvulsivantes que pueden aumentar el metabolismo de los fármacos y por lo tanto disminuir la efectividad del tratamiento. Hay que tener cuidado también con ciertos fármacos que se utilizan como antimicobacteriales, ya ciertos glucocorticoides. Todavía está el tema de la hierba de San Juan, que también hay que tenerla en consideración al momento de la indicación, ya ciertos macrólidos o algunos agentes narcóticos, ya, pero todo esto no es, mientras que se puede ir manejando, ya la indicación es plausible, o sea, ya hay experiencia de uso. Y estos son principalmente los estudios que le dieron el vamos al cabotegravir y rilpivirina. Yo creo que esto ya se ha visto varias veces. Ya está el estudio FLAIR y el estudio Atlas. Ya en el estudio FLAIR eran pacientes que se suprimieron inicialmente con una combinación de dolutegravir, abacavir y 3-TC y luego se randomizaron para utilizar un oralidin con cabotegravir rilpivirina oral y luego la administración mensual de cabotegravir rilpivirina o continuaban con su terapia oral. Ya, y mostró la efectividad del tratamiento. Y el Atlas ya eran pacientes que ya venían con tratamiento antirretroviral, ya sea inhibidores de integrasa, inhibidores de proteasa o inhibidores no nucleosídicos, y se randomizaban a usar el oralidil con cabotegravir rilpivirina o continúan con su esquema antirretroviral basal.
¿ya? Y se administraba también cada mes, cada 4 semanas, y también mostró la efectividad mayor al 90%. Y está la extensión del estudio Atlas, que es el Atlas 2M, que era la utilización cada 2 meses. Y también tenemos el Solar, que el diseño del Solar es la utilización de cabotegravir rilpivirina en comparación con victegravir, ¿ya? Tenofovir, alafenamida, fumarato con emtricitabina y victegravir, ¿ya? Y que lo novedoso aquí era que entraban al brazo de la administración inmediatamente intramuscular, o también podían usar el oralidin, ¿ya? Y este estudio también mostró que no era tan necesario el oralidin, ¿ya? Por lo tanto, se puede saltar esa fase de inducción oral y se puede pasar inmediatamente a la administración mensual con una carga previa. Entonces, ¿cómo se va utilizando cabotegravir con rilpivirina? Ya, aquí está el esquema bien ejemplificado de cómo sería la utilización de cabotegravir rilpivirina. Ya, el loralidin es opcional con la administración de cabo rilpi oral, 30 miligramos de cabotegravir y 25 miligramos de rilpivirina. Hay que tener la salvedad con las calorías que se tiene que administrar la rilpivirina de forma oral, pero como se puede saltar esta fase, se puede iniciar inmediatamente con las inyecciones intramusculares que se usan a carga de dosificación espaciada de un mes, y luego cada 2 meses con cabotegravir y rilpivirina administradas de forma intramuscular. ¿Ya? Hay que tener la consideración que la rilpivirina es refrigerada, ¿ya? Y por lo tanto, antes de la administración hay que sacarla del refrigerador para que adquiera la temperatura ambiente para poder ser administrada. Ahora se puso muy sensible. ¿Y cómo ha ido los estudios de vida real asociados a la administración de cabotegravir rilpivirina? Ya hay varias cortes en Estados Unidos, en Europa, en Australia, y hay cortes también de pacientes difíciles de tratar, como el WAR 86 o el JAPS en Australia, ya que han mostrado que la efectividad de cabotegravir rilpivirina en vida real es óptima, es mayor al 90% con una baja tasa de fracaso virológico. ¿Ya? Por lo tanto, se puede implementar en la vida real. Hay estudios de experiencia, lo que sí, y sobre todo en pacientes difíciles de tratar, que son pacientes que se arrancan, ya que son drogadictos, ya que también mostró alta efectividad. Hay que tener ojo, sí, cuando uno analiza estos datos, porque igual son muy controlados. Ya finalmente en los centros VIH uno ya tiene recursos finitos, ¿ya? Y por lo tanto estar llamando a los pacientes, estar diciéndole venga, tiene que pincharse, y estar rescatándolos para que lo utilicen, igual se puede volver complejo, ¿ya? Pero son datos prometedores que en esta población también sería útil la utilización de cabotegravir rilpivirina. La seguridad y la tolerabilidad de cabo rilpi en vida real también muy satisfactoria, ya principalmente los efectos adversos asociados a esta terapia de long active fueron reacciones en el sitio de inyección, ya que van disminuyendo con el tiempo, y lo vamos a ver más adelante, ya, pero la discontinuación debido a efectos adversos principalmente menor al 1%, al 2%, y la discontinuación debido a los sitios de inyección menor al 1% aproximadamente. Por lo tanto, también es una terapia bien tolerada. ¿Ya? Y en las encuestas de satisfacción que se hicieron también, los pacientes prefieren muchas veces el pinchazo a seguir tomando terapia todos los días. Aquí está la adherencia a la ventana de aplicación. Hay que tener en consideración que hay una ventana de aplicación. Hay que agendar la administración de cabo rilpi, y tienen una ventana de más o menos 7 días para la administración. ¿Ya? Por lo tanto, hay que estar pendiente de este tipo de pacientes, porque no hay que olvidar la cola farmacocinética. ¿Ya? Estos fármacos, si se dejan de administrar, quedan en concentraciones subterapéuticas y que pueden llevar al desarrollo de resistencia. Por lo tanto, es súper importante también tener en consideración y tener un sistema de agendamiento de este tipo de pacientes para poder estarles recordando que se tienen que venir a inyectar las drogas. ¿Y cuál es el futuro del tratamiento antirretroviral? ¿Ya? El futuro del tratamiento antirretroviral, como les dije, principalmente va ligado a la utilización de fármacos de larga acción, ¿ya? O de larga acción o de muy larga acción. Ya hay varios estudios y varias moléculas que se están probando, nuevos mecanismos de acción que se están probando, ya inhibidores de entrada, los VNAPs, ya inhibidores nucleosídicos o inhibidores de la translocación como el islatravir, inhibidores no nucleosídicos, ya inhibidores de integrasa, inhibidores de la cápside como el lenacapavir,
¿ya? Que son moléculas que se están probando y se están intentando formular en formulaciones de larga duración. Ya principalmente hay experiencia de inyecciones de larga duración con cabotegravir rilpivirina, comprimidos de larga duración, vamos a ver un poquito más adelante, que se administran cada semana, una vez a la semana. Ya hay bombas de infusiones, se están viendo bombas de infusiones implantables, ya anillos vaginales, implantes subdérmicos, ya hay un implante subdérmico de islatravir, ya que se está estudiando, o sistemas de microagujas con concentraciones de fármacos implantables, ya para intentar mejorar este tema de la adherencia del tratamiento y que reducir toda la carga emocional que viene asociada al estigma de la enfermedad. Ya, una de las cosas que se viene es el lenacapavir, que es un inhibidor de la cápside. Ya actúa en fase temprana o en la fase tardía. Ya, principalmente el lenacapavir lo que hace es meterse en la cápside, entrelazarse en la cápside con los hexámeros o los pentámeros y genera que la cápside se vuelva más rígida. Por lo tanto, le cuesta ingresar al núcleo o le cuesta ensamblarse finalmente, y ese es el mecanismo de acción del lenacapavir. Ya tiene como esta dualidad. Lenacapavir en los estudios mostró tener una farmacocinética que va a permitir la utilización como fármaco de larga duración. Ya se ha visto que las concentraciones se mantienen se mantienen estables para inhibir la replicación viral y que a la semana 26, ya que es aproximadamente 6 meses, se mantienen estables por encima de este cociente inhibitorio y por lo tanto se podría empezar a formular cada 6 meses. ¿Ya? Y se intentó mejorar esta parte inicial de la curva farmacocinética aumentando las dosis con una carga inicial porque con los 300 miligramos de lenacapavir ya o los 900 miligramos de lenacapavir se obtenían concentraciones plasmáticas recién a las 4 semanas y por lo tanto se usan inicialmente dosis más altas las primeras administraciones y luego se siguen manteniendo cada 6 meses con una dosis más estable. Ya están los estudios, el Capella y el Calibrate. Ya el Capella es un estudio que ya le dio la aprobación al lenacapavir para pacientes altamente experimentados. Ya ese fue como el target inicial del lenacapavir. Ya este estudio tiene un difícil diseño, pero a grandes rasgos se randomizaron a los pacientes a usar lenacapavir oral versus un placebo y la terapia que estaba fracasando y se hizo un primer corte a los 14 días y demostró alta efectividad. Ya los pacientes que usaban lenacapavir oral bajaron aproximadamente 2 logaritmos de carga viral. Y luego de eso ya se pasaban a una fase de mantención con lenacapavir subcutáneo, ¿ya? Y un esquema optimizado que por lo menos tenían una droga activa. Y con estos pacientes, con este esquema optimizado con una droga activa de antirretrovirales orales más lenacapavir subcutáneo, estos pacientes alcanzaban la indetectabilidad. ¿Ya? Y esto fue lo que le dio principalmente el estudio de aprobación al lenacapavir para pacientes altamente experimentados que estaban con un fracaso virológico previo. Y el Calibrate es un estudio que también está todavía en desarrollo, que es un estudio en pacientes naive. Ya es un estudio en pacientes naive y también ha mostrado alta efectividad sobre el 90% en esta población de pacientes, por lo tanto es bien prometedor los estudios de lenacapavir. Pero ¿cuál es el problema del lenacapavir? Es que hay que encontrarle un partner, ya porque finalmente si se puede formular como un antirretroviral long active y se puede utilizar cada 6 meses, tenemos que encontrarle un partner óptimo porque no tiene gracia inyectarle al paciente lenacapavir y que siga tomando antirretrovirales orales, ¿cierto? Por lo tanto, hay que intentar encontrarle un partner que tenga una farmacocinética parecida a la de lenacapavir y que se puedan administrar ambos cada 6 meses. Ya, ahora hay un estudio que también es bien prometedor, ya que es un estudio con BNAPS. Es la utilización de lenacapavir, teropavimab y sinlirvimab, ¿ya? Difícil de pronunciar los anticuerpos monoclonales, ¿ya? Que son anticuerpos monoclonales que han demostrado efectividad y que se pueden administrar de forma endovenosa cada 6 meses, ¿ya? Por lo tanto, la combinación de estos dos BNAPs más lenacapavir ha mostrado datos que inicialmente son bien prometedores a futuro. Todavía el estudio sigue en desarrollo, ¿ya? Uy, por lo menos han mostrado cargas virales indetectables sobre el 90% de los... no, sobre el 90%, ya
El problema de los FINAP todavía es que se están investigando más, ya han ocurrido rebotes en pacientes que utilizan FINAPs, ya, pero este estudio por lo menos en la aplicación de lenacapavir con TAP y SAP cada 6 meses ha mostrado por lo menos ciertas luces de que podrían ser un partner ideal para lenacapavir. También está islatravir, ya, que es un inhibidor de la translocación, ya que tiene varios mecanismos de acción, pero principalmente inhiben la translocación y también la elongación de la cadena en la acción de la transcriptasa inversa, ¿ya? ¿Cuál es el problema de islatravir? Principalmente uno de los problemas de islatravir y que detuvo de forma temprana los estudios de islatravir es que podía producir linfopenia, sobre todo una disminución de aproximadamente un 15% del recuento de linfocitos TCD4 y eso puso en stop los estudios. Pero actualmente, ya este estudio que está con islatravir más lenacapavir encontró una dosis adecuada porque esta linfopenia era dosis dependiente y se demostró que una dosis de 0,25 miligramos de islatravir era suficiente para mantener la efectividad del tratamiento, ya, y no generar este efecto en los linfocitos TCD4. ¿Ya? Y por lo tanto, gracias a la farmacocinética que también presenta islatravir, se formuló de forma oral y se está administrando cada semana administrado con lenacapavir, los dos comprimidos, una vez a la semana y también ha mostrado efectividad sin comprometer la seguridad del tratamiento. ¿Ya? Principalmente, eso es lo que le venía a contar, es que se está investigando mucho en el área de nuevos antirretrovirales y en el desarrollo de nuevos antirretrovirales y que la cosa va principalmente a formas y dispositivos de administración de long active o ultra long active. Ya hay estudios de dolutegravir, por ejemplo, de administración anual, ya con formulaciones. Hay también un estudio de TLD, ya con administración también más larga por ciertas nanopartículas. Por lo tanto, eh, para allá va el desarrollo de los nuevos antirretrovirales. Eso, muchas gracias.